Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la parte de un ejemplo de análisis estadístico. Vamos a ir reforzando video tras video, eh, por partes, todo lo que estamos trabajando. Entonces ahora tenemos la parte de un ejemplo de un análisis estadístico. Leamos qué es el enunciado. Pues en la tabla siguiente se presentan las calificaciones finales que obtuvieron en matemática 80 alumnos de una universidad. Entonces, cada numerito que está ahí pues representa a una persona y también representa una nota, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que realicemos el análisis estadístico completo. Lo vamos a ir terminando a medida que el bimestre vaya avanzando. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes, ¿verdad? Entonces, tenemos la parte que nos habla de la parte descriptiva. Entonces tenemos acá esto. La parte descriptiva lleva la unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis o qué estamos nosotros analizando? Pues las notas del curso de matemática, ¿correcto? La parte de variables, o sea, de las notas, que es lo que yo estoy, digamos, en este caso viendo, pues ya las calificaciones finales. No estoy viendo un primer parcial, no estoy viendo un segundo parcial, no estoy viendo si entregaron las tareas o no, sino que ya estoy viendo las notas finales. Esa es la variable, lo que yo necesito investigar. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa discreta. Cuantitativa porque estamos manejando números. Y discreta porque son valores, en este caso nos lo dan valores enteros, ¿verdad? Recordemos que es continua cuando lleva la parte de decimales. ¿Y qué escala estoy utilizando? Una escala de razón, ¿verdad? Una escala de razón. Bueno, luego de esa parte descriptiva viene la parte de la tabla de frecuencias para datos agrupados. Esto es muy importante. Todo lo que estamos haciendo acá es para datos agrupados. Hay una estadística también, ¿verdad? O hay otra parte que se trabaja para datos no agrupados. Esa no la estamos trabajando acá. Entonces vamos viendo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que calcular para construir mi tabla de frecuencias? Bueno, lo primero que tengo que calcular es algo que se llama número de clase. Nosotros ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es el número de clase? Es el número de filas que yo voy a hacer en mi tabla, ¿verdad? Sin contar pues la fila donde van todos los títulos de las columnas, ¿verdad? Entonces, donde yo voy a organizar mis datos, pues ese es el número de clase. ¿Cuántas filas voy a hacer? ¿Y cómo lo calculo? Pues con esta pequeña expresión. 1, ¿verdad? Más 3.32 por el logaritmo. En este caso se llama logaritmo neperiano de n. ¿N quién es? N, acá lo tenemos. Para nosotros n es el número de datos de la muestra representativa. Entonces vamos a hacer esta parte. Me dicen que quiero calcular el número de clase, entonces sustituyo n por 80, que es el número de datos de nuestra muestra. Eso ustedes pues el logaritmo lo utilizan con su calculadora. Y pues voy a utilizar 4 decimales, ¿verdad? Entonces me da 1.9030, el logaritmo de 80 me da eso. Lo multiplico por 3.32 y me da 6.3182. Y por último le sumo el 1. Entonces tengo un total de 7.3182. Solo quiero aclarar algo aquí muy importante. Primero se le aplica la parte del logaritmo, o sea, primero se hace esto. Ya cuando tengo el resultado, se multiplica y por último se suma. Porque hay errores que cometen que suman estos dos y luego lo multiplican por esto y ese resultado ya no es el que nosotros necesitamos, ¿verdad? Bueno, este 7.3182, ¿qué significa? Bueno, significa esto, que puedo realizar entre 7 y 8 filas para acomodar mis datos. Es lo que veníamos hablando, ¿verdad? O sea, puedo utilizar únicamente 7 filas o puedo utilizar 8 como máximo, ¿verdad? Eso ya veremos más adelante cómo se nos da. Bueno, tengo la parte del rango. El rango es lo más sencillo. Es el dato mayor menos el dato menor.
Entonces para eso pues ustedes tienen que ser muy hábiles para poder visualizar acá en su tablita, ¿verdad? ¿Quién es mi dato mayor y quién es mi dato menor? Para este ejercicio pues el 97 es la nota más alta y la parte del 53 es la nota más baja. Entonces el dato mayor es 97 y el dato menor es 53. Solo tengo que hacer una pequeña resta y ya está que el rango es de 44. Luego de eso pues tengo que hacer la parte de amplitud de clase. La amplitud de clase la calculo con una división. O sea, la división entre el rango y la parte del número de clase. Bueno, tomemos esta parte y veamos acá. Tengo 44, lo divido dentro de 7.3182 y me da 6.0124. Y aquí hay algo muy importante, porque ustedes ya han realizado ejercicios de esto. Incluso ya los evalué yo de esta parte inicial, pero por si todavía queda dudas. Acá, ¿por qué lo aproximé a 6 o por qué está en 6? Es debido a que los datos del ejercicio son números enteros. Esto es muy importante. Veamos los datos acá. Ninguno tiene algún decimal. Entonces, cuando los datos no tengan decimales, la parte de la amplitud la voy a dejar en números enteros. Si los datos tuvieran un decimal o dos decimales de esta misma forma, se deja con esa cantidad de decimales la amplitud de clase. Un ejemplo, que tuviera un decimal, pues la amplitud de clase la dejo con un decimal. Si tuvieran dos decimales, digamos, pues lo dejo con esto, con 6.01. Si tuviera 3, pues con 6.012 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, la amplitud de clase va a depender mucho de cuántos decimales o no decimales tenga, en este caso, mis datos, ¿verdad? Bueno, esto es para empezar a construir la tabla. Ahora viene toda la descripción acá de la tabla de frecuencias, ¿verdad? Estos no lo voy a leer porque me llevaría un montón de tiempo. Ustedes le dan una leidita ahí. Es cosa que ya explicamos anteriormente, ¿verdad? Entonces me paso directamente a la tabla de frecuencias. Recordemos que yo tengo intervalos. ¿Cómo calculo los intervalos? Bueno, tomo el dato menor, en este caso que es el 53, pues ese es mi dato menor. ¿Y qué tengo que hacer para ir formando los límites inferiores? Pues primero el dato menor y al dato menor se le suma la amplitud. Recordemos que nuestra amplitud en este ejercicio es de 6, entonces usted puede tomar su calculadora, a 53 le suma 6, me da un 59 y así nos vamos. A 59 ahora le sumamos 6, me da 65, le sumamos nuevamente otros 6 y así sucesivamente hasta llegar a las 7 u 8 filas. Entonces veamos acá, yo tengo hasta acá 7 filas, pero me doy cuenta que esas 7 filas no van a ser suficientes para acomodar todos mis datos. Entonces pues hago una octava que tengo la posibilidad de hacer. Entonces ya llegué hasta ahí. Ahora tengo que formar la parte de los límites superiores. Y aquí hay otra parte también interesante. ¿Cómo formo los límites superiores? A los límites superiores únicamente tengo que venir y al límite inferior, digamos que está después del límite superior que yo quiero calcular, le debo de restar una unidad. Acá le voy a restar una unidad únicamente porque estoy trabajando con números enteros. Entonces no va a haber la posibilidad, digamos, de que a mí me aparezca y dónde acomodo el 58.5, ¿verdad? No va a existir ese 58.5 porque mis datos son números enteros. Entonces, digamos que fueran en decimales, entonces a este número de acá se le resta 0.01, ¿verdad? Entonces ya me quedaría una expresión, digamos, como 8.99. Porque yo ya sé que puede existir un 58.5, un 58.75. Entonces ahí lo acomodo, ¿verdad? Pero como en este ejercicio
no hay datos, en este caso, digamos, con decimales, entonces le resto la unidad. Recordemos que si fueran datos con decimales, le tengo que restar al límite inferior que antecede, ¿verdad? Esta cantidad, 0.1. O sea, a este le restaría esta expresión y pues me daría el 58.99 que les escribí ahí, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. A 59 le resto 1, 58. A 65 le resto 1, 64. Siempre es al que en este caso está antecediendo, ¿verdad? Nos damos cuenta. Ah, bueno, y aquí cómo obtengo yo ese 100. Pues imaginariamente yo le sumo al 95 el 6 y me quedaría un 101. Entonces a ese 101 le resto 1, pues me queda el 100, ¿verdad? Aunque ese 101 ya no se escribe porque ya quedaría una columna, hablemos, una columna, una fila, perdón, 9 y eso no va con nuestro análisis que hicimos de número de clase. Bueno, continuando con con la siguiente columna, esto se llama marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? La marca de clase no es otra cosa que un promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar así por parejas, el 53 más el 58 y dividirlo dentro de 2. Eso me da un 55.5. Y así hago con todos, ¿verdad? Digamos con este, al 71 le sumo 76 y lo divido dentro de 2, pues me da un 73.5. ¿De acuerdo? Si no queremos ir sumando y empezar a dividir dentro de 2 cada uno de estos, recordemos que hay otra forma. Solo hacemos el primero y al primero le sumamos la amplitud, que en este caso es de 6. Entonces a 55.5 le sumamos 6, me da el 61.5. Le seguimos sumando 6 y me da el 67.5. Y así nos vamos hasta llegar hasta el 97.5. ¿Correcto? Bueno, acá la parte del conteo. La parte del conteo es muy importante. Con esto es como que la base para arrancar todo lo que tenemos hacia la derecha. Si nos equivocamos acá, ya nuestro análisis estadístico pues no va a ser de confiabilidad, porque ya cometimos un error. Entonces, acá, ¿cómo se hace el conteo? Bueno, veamos estos dos números. Tengo un 53 y un 58. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar dentro de mis datos, los datos que yo tengo acá, cuántos números caben entre esos intervalos. Entonces, entre el 53 y el 58. Entonces, ustedes pueden ir ordenar, ¿verdad?, estos datos o con algún lapicero o algo ir tachando conforme vayan, ¿verdad? Entonces veamos en el intervalo, lo voy a escribir acá, de 53 a 58, ¿cuántos números tengo? Bueno, miren acá no hay ninguno, en esta otra columna tampoco, en la tercera tampoco, en esta columna si hay uno, es el 57. Entonces ya llevo uno. Acá no hay tampoco, acá tengo un 59, pero no, ¿verdad? Ya queda fuera, entonces tampoco tengo. Acá sí tengo uno, que es el 53. Entonces digamos que este 53 va a estar acá en este intervalo. Entonces ya llevo dos. Acá no hay, solo tengo dos datos. ¿Quiénes son? La parte del 53 y el 57. Entonces eso tendrían que ir haciendo ustedes para cada una de las clases o cada una de las filas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, aquí tengo dos. Entonces entre el 59 y el 64 ustedes pueden ir corroborando. Tengo 12. Acá tengo, entre estos dos tengo 10. Acá se presenta lo más grande, tengo 23. Tengo 14. Acá tengo 10, 5 y 4. Entonces ese es el conteo. ¿Qué es la frecuencia o qué es esa FI? Es frecuencia absoluta. Eso lo tenemos acá descrito, acá arriba. Entonces ustedes pueden ir leyendo, ¿verdad? Para los que no estuvieron con nosotros en el primer bimestre. Entonces pueden ir leyendo. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es únicamente trasladar a números
¿verdad? Esas barritas. Entonces aquí tengo 2, 12, 10, 23, 14, 10, 5, 4, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y este 80 por qué va ahí? Solo es como que la prueba para ver si lo que hice es correcto. Porque si esta fila de acá hacia arriba no me da 80, entonces me estoy dejando datos, digamos, fuera. Entonces nuestro análisis tampoco va a estar correcto. Entonces ese 80 no es necesario que vaya ahí, pero sí es necesario que ustedes lo escriban para que estén conscientes de que les dé los 80 datos que tienen, ¿verdad? O los datos que traiga el problema. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Pues es lo que yo voy acumulando tras ir avanzando en cada fila. Entonces veamos, en esta fila de esta frecuencia solo tengo 2, ¿verdad? Avanzo a la otra fila. Ahora, ¿por qué tengo 14? Porque miren, acumulado llevo esto, ¿verdad? Es como una L lo que se hace acá. Es lo que llevo aquí acumulado, lo escribo acá. Entonces, en este otro, llevo acumulado estos 3, entonces me da 24. Y así voy. Se puede decir que se va sumando en diagonal, ¿verdad? De 24, 23, 47. Y en la última fila tengo que volver a tener los 80 datos, ¿verdad? Los 80 datos. Si me da un menos de 80, algo está mal ahí. Otra cosa que quiero aclarar. Aunque esto me dé sumado 80 y aquí al final me dé 80, eso no me garantiza que yo esté haciendo bien mi análisis estadístico. ¿Por qué? Porque puede tener error acá. Y si tuve error acá, ya no es confiable lo que estoy haciendo. Entonces, esta parte del conteo, vuelvo a repetir, es una de las más importantes. Bueno, entonces así es la frecuencia acumulada. Ahora tengo la frecuencia relativa. Esta es más sencilla. Lo único que tienen que hacer es todos estos números, así uno por uno, los van dividiendo dentro de el número total de datos. Entonces quiere decir que 2 lo divido dentro de 80 y ahí está el 0.025. El 12 lo divido dentro del total de datos, que son 80, 0.15. Y así me voy hasta llegar al 4 dividido 80, que me va a dar, en este caso, 0.05, ¿verdad? Entonces esa es la frecuencia relativa, que es dividir cada uno de estos dentro de el número de datos, que es 80. Me dan todos estos. ¿Cómo hago la prueba para ver si está correcto también? Pues lo sumo y sumado me tiene que dar 1. ¿Qué es la frecuencia acumulada relativa? Es muy parecida a la frecuencia acumulada, ¿verdad? Voy sumando fila tras fila y pues me va dando lo que tengo aquí, ¿verdad? Si sumo, digamos, hasta aquí que tengo acumulado es 0.3. Si usted lo quiere hacer de esa forma, lo puede hacer. Si no, la frecuencia acumulada, divídanlo dentro del total de datos y también les va a dar estos resultados, ¿verdad? Para hacer la prueba, veamos. Si yo sumo estos tres, 0.025, 0.15 y 0.125 me da 0.3. ¿De qué otra forma puedo obtener este 0.3? Pues digo que la frecuencia acumulada que llevo hasta el momento es 24 y la divido entre el número de datos totales, ¿verdad? Que es 80, me da 0.3. Entonces hay dos formas. O van como que sumando en diagonal, o esta columna la dividen dentro del número de datos y les va a dar esta, ¿verdad? Al final también me tiene que dar 1, porque 1 es como que el 100%, ¿verdad? Bueno, y hablando de 100%, pues ya venimos a lo que tenemos después, ¿verdad? La frecuencia acumulada en este, no, perdón, la frecuencia porcentuales. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia porcentual? Pues sencillo. La frecuencia relativa la multiplico por 100. Entonces tengo 0.025, lo multiplico por 100 y eso me da 2.5. Y así me voy con todas las filas. Hagamos este. Tengo 0.175 por 100, 17.5, ¿verdad? Y aquí tengo esa expresión. Igual, de igual forma, al final me tiene que sumar un 100%. Y pues esto, pues ya ustedes tienen la mecánica. La frecuencia acumulada porcentual no es otra cosa que ir sumando esto de acá, ¿verdad? Entonces voy sumando y hasta el final me quedan 100. Nos damos cuenta, aquí hasta aquí acumulado yo tengo 76.5 y a 76.25, perdón, le sumo 12.5, me da
en este caso 76.25 más 12.5 me da el 88.75 que yo tengo, ¿verdad? Y acá me tiene que dar 100. Bueno, ya casi para terminar, hagamos esto de una vez. En el segundo bimestre pues yo lo dejé para un video aparte, ya cuando íbamos a calcular ciertas cosas, pero ahora realicémoslo de una vez. Tengo límite real inferior y límite real superior. Estos límites se toman de base de estos de acá, del límite inferior y del límite superior. Estos reales son los que vamos a utilizar ya para las medidas de tendencia central. No vamos a utilizar los otros. Entonces acá les expliqué, acá les dejé, lo voy a subir. Cuando yo esté trabajando con números enteros, entonces tengo que, para calcular el límite real inferior, al límite inferior restarle 0.5 y al límite superior, en este caso, bueno, yo coloqué aquí restarle y es sumarle, ¿verdad? Acá está mal esta parte, es sumarle 0.5. Cuando yo tengo un decimal, pues ya no le resto 0.5, sino que le resto 0.05. Cuando tenga dos decimales, pues le resto 0.005. Y si nos damos cuenta, si hubieran tres decimales, pues ya habrían acá 4 ceros por delante, ¿verdad? Del 5. Y acá pues se le tiene que sumar. Esto es importante que lo veamos. Entonces, ya para terminar mi tabla de frecuencia, a esta cantidad, a cada una de estas cantidades le voy restando 0.5 y son estas que están acá. A estas cantidades le voy sumando 0.5 y son estas expresiones las que tengo acá. Y ahí está la tabla de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que me toca que hacer a mí ahora? O a ustedes, ¿qué les toca que hacer? Es la interpretación. Entonces, ¿cómo interpreto? Pues vamos a hacerlo por acá. Antes que nada, pues tienen que decirnos qué quieren que nosotros interpretemos. Bueno, nos van a decir, interprete esta clase. Vamos a colocarle acá un color para que veamos. Entonces empezamos con nuestra interpretación, ¿verdad? ¿Qué podemos empezar a trabajar? Digamos que empecemos a trabajar esta parte de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué digo? 23 de los 80 ¿qué? Estudiantes. ¿Qué podemos decir ahora? Bueno, uno, digamos, de 23 de los 80 estudiantes. Y podemos tomar esto, ¿verdad? Podemos tomar estos intervalos. ¿Y qué decir? Tuvieron una nota entre 71 y 76 puntos, ¿verdad? Esa es la primera parte de la interpretación que yo estoy haciendo. ¿Qué también puedo hacer? Puedo tomar ahora la parte de la frecuencia porcentual, ¿verdad? Y decir que esto representa al ¿cuánto? 28.75% de la muestra, ¿verdad? ¿De la muestra de qué? De estudiantes o muestra de notas, ¿verdad? ¿Sí? De la muestra, dejémoslo nada más. Bueno, puedo continuar, ¿verdad? Puedo continuar y decir que ahora voy a tomar la frecuencia acumulada. Puedo decir que 47 de los 80 estudiantes tuvieron una nota entre ¿qué cosa? Bueno, ahora voy a tomar el límite inferior, ¿verdad? Con el que inicio, y voy a tomar el límite superior con el que cierro. Tuvieron entre 53 y 76 puntos, ¿verdad? En su examen o de nota final, ¿verdad? De nota final. Y que también puedo seguir interpretando esta parte de la frecuencia acumulada porcentual, que esto representa, ¿verdad? Esto representa al
58.75% de la muestra. Entonces, si nosotros vemos esta parte, acá ya viene la interpretación, o sea, lo que yo le saco a esta tabla de frecuencia para poder explicar, ¿verdad? También podemos tomar otro factor, ¿verdad? Que es la parte de la marca de clase, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de la marca de clase? Pues podemos asociar esta parte con la frecuencia absoluta, podemos decir, ¿verdad? Que 23 de los 80 estudiantes tuvieron en promedio, escuchen bien, en promedio, porque esto es, digamos, un promedio, esa es la marca de clase, ¿verdad? En promedio, 73.5 puntos de nota final. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las interpretaciones que podemos darle. Si a nosotros nos piden, bueno, interprete esta clase, pues ya ustedes van a ir haciendo, digamos, lo mismo, van a ir tomando puntos. Pueden tomar la frecuencia absoluta, la acumulada, la porcentual, la parte de la acumulada porcentual, los intervalos, la parte de la marca de clase. Estos de acá en medio, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa, en este caso acumulada, o la frecuencia acumulada relativa, nos sirven para calcular estos dos. Entonces, de mejor forma interpretémoslo con estos, ¿verdad? Entonces, esto los dejamos afuera. Y la parte de los límites reales no los vamos a interpretar acá. Esto nos van a ayudar para las medidas de tendencia central. Entonces, espero que les haya quedado clara esta parte. Hasta el momento, acá vamos en la tabla de frecuencia. Continuamos en otro video con la parte de medidas de tendencia central para este ejercicio.